hacer un taller de una rosa de Sant Jordi, ¿vale? Como veréis, haremos una rosa con las hojas de periódico, ¿vale? Lazos solemos tener en casa y en este caso lo hemos forrado con el mismo lazo rojo, porque no tenemos ninguno más, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos en confinamiento, pues algo es algo. Necesitaremos, claro está, un periódico, una hoja, un trocito solo es para hacer las hojas, lazo rojo, en total 90 centímetros, unos palillos o mondadientes, ¿vale? Tijera, por supuesto. Y en este caso tenemos una máquina de silicona, pero si no tuviésemos silicona se puede hacer con o pegamento de contacto o cola, lo que tengáis en casa, ¿vale? En el ejemplo que vamos a hacer servir un mondadientes normal y corriente, pero también están las opciones de hacerlo con los largos. Entonces lo podéis poner en botellas y podéis hacer varias rosas, y por ejemplo lo podéis poner en una botella o donde queráis, ¿vale? Este es otro ejemplo. Este, como veréis, lo enganché con celo, fue una de las primeras pruebas, pero después se podría forrar todo con periódico, o si tuviésemos lazo verde, con un lazo verde, claro. Eso ya lo que tengáis vosotros en casa, ¿vale? A ver, lo primero que vamos a hacer es cortar la cinta, ¿vale? Para la cinta necesitamos unos 90 centímetros más o menos, nos puede sobrar, pero más o menos son 90 centímetros. Eso ya, como veáis, puede ser que cortemos, eso ya puede ser cualquier cosa. También va bien que tengamos un mechero a mano, ¿vale? Para quemar lo que son los bordes de los pelillos, ¿vale? Así no sobresalen los pelos, ¿vale? Entonces calculamos y por aquí 90 centímetros, cogemos la tijera y cortamos. Ya os digo que es más o menos, hay unas que me han quedado más pequeñas, otras más grandes, eso ya depende el grande de la rosa, ¿vale? En el caso del mondadientes, en el caso de esta, han sido 90 centímetros. Guardamos la cinta métrica y ahora vamos a quemar el otro lado que hemos cortado. Esto es porque si no se nos irá a ir deshilachando, y si tenemos la silicona o algo se nos va enganchando y es un poco rollo. Entonces lo mejor es cortar los hilitos y se quema un poco, lo suficiente para que se selle, ¿vale? Entonces cogemos y lo primero que hacemos es, lo vamos a doblar en un principio por la mitad. Entonces cogeremos tanto silicona o pegamento, el que tengamos, y lo ponemos un poquito. Entonces lo cerramos por la mitad, ¿vale? Se os quedarán, si estáis acostumbrados a la silicona, veréis que se os quedan hilos, es normal porque se va quedando, sobre todo si no está muy caliente, como en este caso. Vale, entonces ahora, primer paso es coger el mondadientes, ¿vale? Va a ir aquí, entonces lo que tenemos que hacer es enrollarlo. Primero, al poner la silicona, que es dura, va a costar un poco, entonces lo más fácil es hacerlo desde más abajo. Entonces le ponemos la silicona otra vez, y no en la punta sino un poco más abajo, ¿veis? Empezamos a enrollar con mucho cuidado de no quemaros si usáis la silicona. Entonces enrollamos hacia arriba y así, y ya empezamos el capullo, ¿veis? El capullo, y en teoría no se tendría que ver mucho la puntita del... Un truco que a veces hacen es poner una piedrecita, una circonita, una perla, pero bueno, en este caso no hemos puesto nada, solo hemos puesto. Entonces ahora ya vamos a coger y para que queden el efecto de las rosas, de los pétalos de la rosa, es ir girando. ¿Cómo?
por sí solo ya el lazo se va girando, porque al doblar, pero es darle un giro. Entonces cogemos y tanto girando a la vez es más fácil, y el de esto, y se gira y se gira. Entonces siempre vamos poniendo un poquito de pegamento, porque si no se nos va a despegar y se nos va a mover y va a ser más complicado. Las que utilicéis o los que utilicéis silicona, tranquilos que todos los hilitos cuando ya esté todo acabado los podéis sacar sin ningún problema, que es incluso más fácil que sacarlos ahora. Vale, vamos girando y se va generando la rosa que queremos de Sant Jordi. Como siempre como os estoy diciendo todo el rato, poner silicona o pegamento para que se vaya enganchando, ¿vale? Entonces giramos y así sucesivamente hasta que veamos que tenemos el grosor que queremos. Yo en este caso ya no la voy a hacer más grande. Si se hace demasiado veréis que queda, que se mueve, que tal, entonces lo mejor es hacerla un tamaño más o menos así, ¿vale? Entonces la sellamos con la silicona, quiere decir que acabamos, y ahora lo tiramos hacia abajo, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos que poner un poco más de silicona solo en la base y aquí. ¿Para qué? Para que sellemos y quede totalmente sellado el lazo. ¿Lo veis? Así, ¿vale? Ponemos un poquito de silicona más y vamos doblando. Un poquito más de silicona. Es que si no ponemos silicona o pegamento, como ya os estoy diciendo todo el rato, se nos va a ir de madre, ¿vale? Entonces así queda totalmente sellado, ¿vale? Nada, es una gotita para que se vaya cogiendo y no se nos abra. Y ya ahora aquí ya finalizamos. Ya veréis, habéis visto que ahora me ha sobrado bastante. La he hecho más pequeña, más pequeña ahora, pero bueno, 80-90 centímetros, lo que veáis, ¿vale? Entonces aquí sí que la cortamos por aquí, ¿vale? Lo que hemos hecho antes, que ha sido para quitar los hilitos. Como veréis, que se ha cortado el vídeo, hemos puesto la silicona, ha quedado un poquito, lo hemos sellado, como os he dicho antes, se puede quitar muy fácil. Esto si queréis para hacerlo más justito, pero si no lo vais a regalar a nadie, así ya vale. Así es como queda la rosa, más o menos, ¿lo veis? Y ahora tocaría hacer las hojas. Las hojas las vamos a hacer en nuestro caso con periódico, porque es lo que tenemos en casa, habiendo lo que hay hoy en día. Si tenéis fieltro, lo podéis hacer con fieltro, o incluso si tenéis una cinta un poco más ancha, la podéis recortar en forma de hoja y enganchar. Yo os voy a enseñar cómo lo hacemos con el periódico. Esto es un periódico normal que teníamos por casa, ¿vale? Entonces las hacemos dependiendo de ya cada uno a su gusto, si las quiere más grandes o más pequeñas. Esta las he hecho un poquito más grandes, pero como habéis visto, el otro caso hemos hecho más juntitas porque las hemos hecho hacia arriba, ¿vale? En este caso las vamos a hacer abiertas como el ejemplo que os he hecho con la rosa pequeña, ¿vale? Entonces cogemos y las hacemos, ahora os enseñaré. Yo cogeré un trozo donde haya letras porque quedan más bonitas, se pueden ver las letras por arriba o por abajo, como queráis, ¿vale? Y hacemos unas hojas, las podemos hacer simples, ¿vale? Y con que tenga un tallo bastante gordito. Contar que esto seguramente se nos romperá por aquí porque lo vamos a enredar en el palillo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una por aquí y la otra vamos a hacer una más chiquitita, ¿vale? Y con otro tallo cogemos la tijera, recortamos, ¿veis? Así han quedado las hojas
una más grande y otra más pequeña. Eso ya va a gustos. Yo lo he hecho para probar, como ya antes las he hecho las dos iguales. Si las queréis las dos iguales, hacéis una, dobláis el periódico y lo recortáis, ningún problema. Entonces cogemos y recortamos el trozo donde queramos. Un trozo por aquí y otra por allá. Hay gente que lo que hace es que con un mechero queman las esquinas. Esto con el periódico es complicado. ¿Por qué? Porque es muy fino y enseguida se nos quema y se nos va que nos vamos a quedar sin hoja. Con lo cual, lo principal, yo las hago sin. Después hay quien hace el truco de enrollarlas un poco con un palillo para darles una forma más natural, ¿vale? Yo las recorto, parece una hoja con el tallo gordo, no tiene más. Y ahora vamos con la siguiente. Vale, y lo mismo. Entonces ahora ya cogemos nuestra rosa. Entonces miramos si ponemos primero, si queremos que las letras estén por encima, que es una opción, o por debajo. Yo me gusta por encima porque es por donde más se va a ver. Entonces lo que hay que hacer es poner pegamento o silicona, como ya os he dicho, lo que tengáis en casa. En mi caso silicona. Si usáis silicona con el periódico, vigilar, porque la silicona es caliente y el periódico muy fino, entonces hay que vigilar un poco. Cogemos y se pone abajo en el tallo, tal cual. Mirad, ya está hecha. Uno de los trucos que hay gente que lo utiliza es con un palillo le das un poquito de forma. Enrollas así y le das forma hacia arriba. Enrollas, ¿lo veis? Así. Yo soy de hacerlo ya cuando esté hecha. ¿Por qué? Porque al ponerla se nos va a ir. Entonces veremos si es posible hacerlo. Si lo hiciésemos antes puede ser que nos cueste. ¿Vale? Entonces, esta ha quedado un poco así. La vamos a hacer con un poquito más de forma. Le vamos a quitar un poquito porque si no va a quedar demasiado así. ¿Veis? Una hoja, pongo así la mano para que la veáis. ¿Vale? Entonces la ponemos por encima y lo mismo, las letras por arriba porque a mí me gusta más. Eso ya va a gustos, ¿no veis? Queda así y queda más abierta. He hecho una más grande y una más pequeña y lo mismo, hacemos el mismo proceso, un poquito de silicona vigilando o pegamento, lo que tengamos en casa. Ya os lo hemos dicho, que lo que tengamos en casa, no hay ningún problema. Vale, entonces la ponemos y ya veréis. Muy bien. Entonces ahora lo mismo, si queréis darle un poquito de forma, cogéis un palillo, cualquiera, un mondadientes, lo enrolláis con cuidado y como veréis así queda la rosa, ¿vale? Queda mona, pues como os he explicado, doblarlo así, ¿no? Esto queda en rojo porque no tenemos otro. La otra opción sería enrollarlo en periódico, que quedaría una cosa así, ¿vale? Esta es la que os he enseñado con palo largo, el del típico de brocheta, o sea, un palillo más que un palo. Entonces os voy a explicar, es tan fácil como coger un periódico. Entonces con una regla, o en mi caso he cogido el metro, cogéis la hoja, la dobláis, miráis que tenga letra por dentro, queda siempre más bonito. Entonces cogéis el metro y yo he hecho el mismo ancho de la cinta métrica. Entonces lo he puesto y lo marcamos con un bolígrafo. Cogemos la regla, marcamos con el boli, ya lo tenía marcado, como veis, ¿vale? Entonces se recorta. Si lo doblamos así, sacamos dos tiras a la vez, ¿vale?
Entonces esto es para... Entonces yo lo que voy a hacer para que me quede todo con letra, ¿vale? ¿Lo veis? Ya queda la tira larga. Entonces para que me quede todo con letra corto la puntita, que siempre ahí lleva el margen de todos los periódicos, ¿vale? Entonces cogemos un poquito de silicona. Ya os he dicho antes, con el papel de periódico vigilar, siempre hay que vigilar con la silicona, pero con el papel de periódico sobre todo vigilar bastante, ¿vale? Lo enganchamos bien y enrollamos. Y vamos enrollando hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Vamos enrollando hacia abajo. Mira, estirado y se me ha salido, no hay problema. Bajamos y antes de que acabe, cogemos, le ponemos en la esquinita donde se nos ha roto el papel. Esto ya os lo digo, con pegamento en cola, pegamento contacto, lotite, ¿no? Porque ya veréis que no os deja, pero veis, ya veis el efecto, ¿no? Queda todo enrollado y queda más bonito. Entonces aquí otra vez sería volverlo a enganchar, le pondremos la silicona muy poquita y esparcirla bien para que cuando la enganchéis no se os salga y os queméis las yemas de los dedos, ¿vale? Entonces la enganchamos y enrollamos y enrollamos. ¿Veis? Ahora he cogido un anuncio, pero bueno, vale. Entonces esto me ha pasado igual. Cortamos la puntita, silicona. Casi mi silicona de mi máquina, de mi pistola de silicona termofusión, está ya viejecilla y siempre suelta una gotilla y esa gotilla es la que utilizo para esto. Y aquí volvemos a enrollar. Lo mismo, cortamos la esquinita, ¿vale? Y ponemos por el lado que no queremos la silicona, ¿vale? Por aquí con la gotita que sobra y la esparcimos. Si no os sale, porque tenéis mejor, lo mejor es ir haciendo, ¿vale? Sobre todo veis, cada X tiempo ponemos una gotita. Aquí con una gotita ya vale, solo es para que se vaya agarrando. Mira, al final se ha roto. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y esto, bueno, esto está hasta que os acabe. Pero bueno, yo por ejemplo os voy a enseñar dónde lo voy a poner, con lo cual ya me vale. Vale, este es el cómo quedaría. Veis que queda muy bonito. Está la opción de con el lacito solo y podéis hacer varios tamaños. Esta la he hecho más grande. Al hacerla más grande queda más suelta, hay que vigilar, pero poniéndole bastante silicona queda bastante bien. En este caso la quería poner en una botella, tendría que hacer más, ya veis que no habría que hacer alguna más. Si le ponemos abajo la botella, es una botella que tengo sencilla, de una botella de decoración, no sencilla porque es bastante de colorines. Entonces ponemos la rosa y la verdad es que queda bastante bien, como podéis ver. Si hacéis cuantas más hagáis, mejor queda. Podéis hacer unas largas, unas cortas, de esta manera quedarán diferentes tamaños. Podéis cortar unas más largas, la verdad es que quedan bonitas. Y si no, por lo menos una paña para pasar estos días que está todo bastante mal. Y ya que no vamos a poder tener un Sant Jordi o un Sant Jorge, Sant Jordi aquí en Cataluña, San Jorge para todos los aragoneses, es una rosa sencilla que podemos hacer en casa y regalar a la persona que queramos.